Dios les bendiga a todos, estimados hermanos, amigos. Aquí estamos, como es habitual ya, cada semana. Este es el programa número 15, aparte de los que hemos hecho especiales. Ya van 15 programas que estamos compartiendo con ustedes y muchas gracias por su paciencia, por suscribirse al canal también, por los comentarios que nos han dejado. Los hermanos y hermanas que están aquí en vivo con nosotros, los que nos escriben a través del email, recuerde que es hablemosdeapologética@gmail.com. Ahí nos puede dejar su comentario, su sugerencia. Y pues estamos contentos de poder estar acá una vez más con los amigos, compañeros, pastores, el hermano William, el hermano Thomas Harrison y aquí en la costa este de los Estados Unidos, nuestro hermano John Fredio Tálvaro en Massachusetts. Y aquí cerquita a él, 4 horas más para el West, en Poughkeepsie. Estamos, este servidor, Adonai Rojas. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de Dios, el tema que nos ha reunido estos últimos programas. Y la vez pasada estábamos terminando de mirar algunos versículos, decimos no todos, pero algunos de los más representativos que hablan acerca del monoteísmo. La Biblia enseña que hay un solo Dios. Entonces lo vimos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Y ahora queremos comenzar entonces, hermano John Freddy, para hablar acerca de cómo es. Si hay un solo Dios, bueno, entonces, ¿cómo es ese Dios? Vamos a tratar de describirlo de alguna manera, pues Dios no es un ser físico como para uno, este papelito, por ejemplo, yo puedo mirarlo en un microscopio y ver qué clase de tejidos tiene, qué olor, cómo es al tacto, en fin, pero con Dios no podemos hacerlo así, porque Dios no es un ente físico que podamos sacarle una biopsia, decir de alguna manera, y hacerle un análisis, a ver cuál es su ADN, qué color es, en fin. Entonces vamos a mirar, según la Biblia, claro, porque estamos hablando ahora del Dios de la Biblia, ya no de las distintas cosmovisiones que hay de él, sino del Dios de la Biblia, hermano John Freddy. ¿Cómo es el Dios de la Biblia? Bueno, Donay, me alegra mucho saludarte, al igual que a William y a Thomas y a todos nuestros sintonizantes en este programa. Bueno, esa es una excelente pregunta. Ya sabemos que Dios es real, ya sabemos que Él es uno, y surge pues la pregunta que lógicamente continúa, que es ¿y cómo es ese Dios? ¿Cuáles son sus características? Bueno, lo bueno es que Dios se ha revelado. Dios no nos ha dejado a oscuras con respecto a Él. Dios no ha dejado para que nosotros tengamos simplemente opiniones sobre Él y miremos de qué manera lo podemos luego descubrir, ¿no? A Dios nadie lo descubre. Dios se ha revelado. Esa es una gran verdad que todos debemos tener bien clara. Y bueno, todo comienza por hablar de su naturaleza, de su esencia. Vamos a hablar acerca o la parte que me correspondería a mí es hablar de su esencia. Y esa esencia de Dios nos la describe el mismo Jesucristo en una conversación que él tuvo con una mujer que se le conoce como la mujer samaritana, por allá en Juan capítulo 4, el verso 24, donde Jesucristo dijo, Dios es espíritu. Particularmente esa frasecita nada más es la que nos ocupa ahora. Dios es espíritu. Esa es la gran declaración de la Biblia de la naturaleza de Dios. Entonces, nuestro Dios no es un ser incorpóreo. El Dios de la Biblia no es un ser al que nosotros tengamos acceso como se tiene a través de los sentidos, a algo físico, algo que afecta nuestros sentidos, ¿no? Sino que Dios habita en una dimensión a la que nosotros no tenemos ese acceso, vamos a decirlo de esa manera. Él es espíritu. Eso tiene unas implicaciones que seguro ahora uno de mis compañeros va a ampliar y que tiene que ver con la posibilidad de ver o de no ver a Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, de que Dios es espíritu, entonces
necesitamos enfatizar de que la Biblia, no solamente en Juan 4:24 dice esa gran declaración de Jesucristo, sino que lo implica a lo largo de toda la Biblia. La Biblia dice que desde el comienzo, desde el primer verso de la Biblia, el segundo verso de la Biblia, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, dice que el Espíritu y la novia dicen, y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Al Señor, a Dios se le conoce como el Padre de los espíritus. Entonces, definamos qué es un espíritu. Bueno, un espíritu, según el diccionario, incluye la definición de la palabra así, un ser sobrenatural. Es un ser sobrenatural, es un ser incorpóreo, pero también es un ser racional y que usualmente es invisible a los seres humanos, pero posee el poder de hacerse visible a voluntad propia. Y hay otras definiciones como un espíritu es un ser que posee una naturaleza incorpórea o inmaterial. En otras palabras, podríamos decir que un espíritu no tiene forma como tal. Entonces, eso ya nos lleva a nosotros a entender que no podemos estar buscando en Dios la fisonomía, ¿no? La apariencia física de un ser humano. La palabra del Señor dice que Dios no es hombre en varias ocasiones. Dice el mismo Job, dice, Dios no es hombre como yo. Y también dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta. En otras palabras, cometemos un serio error cuando reducimos a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, a que sea un ser incorpóreo y asemejarse al ser humano. Eso es lo que hace que algunas personas tengan la lucha de que cómo hace Dios para escuchar a todo mundo a la misma vez cuando están orando a Él, cómo hace Dios para estar en varias partes a la vez. Y entonces las personas lo que han hecho es que cuando llegan a esas conclusiones o a esos cuestionamientos, lo que pasa es que ellos están imaginándose a Dios como un ser incorpóreo, como lo somos los seres humanos, y lo están limitando a la dimensión que nosotros conocemos. Y la palabra que se traduce espíritu en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es la palabra ruach, que también se le puede traducir como viento o como soplo, ¿no? Y también como espíritu, y en el griego se le conoce como la palabra neuma, que es también de donde vienen tantas referencias a los pulmones, ¿no? Neumonías, por ejemplo, que es esa enfermedad que afecta a los pulmones. Entonces viene de ahí, de esa raíz neuma, que significa soplo o aliento o viento, es correcto. Entonces, esa es la gran definición, vamos a decir, a grosso modo, de la naturaleza de Dios. Amén, amén. Bueno, yo quisiera nada más comentar 2 versículos de pronto para pasarle la palabra al hermano William, o no sé si quiera decir algo, Tomás, respecto a esto de Dios del Espíritu, antes de que... No, todo está claro. Entonces, William, antes de darle la palabra a usted para ver la siguiente característica de cómo es Dios, quisiera agregarle a lo que dijo el hermano John Freddy 2 textos nada más de la palabra para que viéramos, pues, corroborar lo que el hermano está diciendo. Estoy tratando de mostraros acá, a ver. Aquí está. Después de la resurrección, entonces recuerden que los discípulos habían ido a pescar y llegaron y vieron a Jesús, ¿verdad? Pero ellos pensaron que era un fantasma, dice la palabra, a ver dónde está. Espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, es decir, un fantasma. Pero les dijo el Señor, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y entonces el 39, es el versículo clave acá, 39 de Lucas 24, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, corroborando pues lo que el hermano John Freddy decía, la definición de espíritu incorpóreo, no tiene cuerpo, no tiene carne ni huesos. Y el otro texto que
quería mostrar está en Mateo 16, cuando el Señor les pregunta a sus discípulos quién es Él. Y entonces Pedro tiene esa famosa declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo dijo Simón Pedro. Y Jesús le respondió en 16:17 de Mateo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, acá está la clave, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces no te lo reveló carne ni sangre. O sea que el Padre, que es espíritu, Dios espíritu, no posee carne ni sangre, ¿no? Y pudiéramos también ahí, me parece, añadir el capítulo 1 de Juan, donde se nos dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el 13, no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, lo que decía el hermano John Freddy, Dios no es hombre, así que no es por voluntad de varón. Dios no es carne y no es sangre. Dios es espíritu. Hermano William. Bueno, un saludo para todos, compañeros, y a toda nuestra amable audiencia. Creo que este es un tema bien interesante, que genera una serie de preguntas y aclaraciones también a todos aquellos que quieran conocer a Dios. Bien lo decía Freddy hace un momento, Dios no es objeto de estudio, Dios lo conocemos por lo que Él se ha dado a conocer. Sin embargo, en eso que Dios se ha dado a conocer, es importante también decir que no puede el hombre llegar a un nivel de especular acerca de Dios y tratar de llevar a Dios desde lo que Él se dio a conocer a unas líneas de pensamiento que a veces da origen a algunos pensamientos religiosos y filosóficos, donde algunos muestran un Dios tan grande como lo describe la Biblia, que por lo tanto no hay cómo acercarlo al hombre, o a un Dios que se acerca al hombre, pero por lo tanto entonces deja de ser Dios todopoderoso. Así que en ese orden de ideas y siguiendo lo que estamos hablando de que Dios es espíritu, su naturaleza y su esencia, entendiendo que la esencia de Dios son sus perfecciones, tenemos que hablar que Dios es invisible. Y cuando hablamos de que Dios es invisible, eso quiere decir ya lo que el hermano Frey nos decía, Él es espíritu y por lo tanto por ser espíritu es invisible. Y puede cambiar esa condición cuando Dios decida o desee manifestarse al hombre o darse a conocer al hombre o hacerse visible. Y Dios lo hizo de diferentes maneras. Y permítame decirle, la Biblia nos habla de dos aspectos y quisiera en ellos hacer énfasis para que no cree o no quede duda en las personas que nos escuchan. La Biblia nos dice que Dios es invisible, o sea, por lo tanto no puede ser visible por el ser humano. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios fue visto en algunos aspectos o en algunos episodios o en algunos lugares. ¿Qué quiere decir eso? Si nos vamos al libro de Juan, capítulo 1, el versículo 8, dice la palabra de Dios, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si nos vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, nos deja ver otra vez que Dios es invisible y nos muestra su grandeza, su poder, pero dice de la siguiente manera, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Escúchelo, al Rey de los siglos, y lo describe inmortal y dice invisible. Cuando se lee de esta manera, algunas personas entonces, cuando encuentran otros versículos que hacen alusión a que se pudo ver algo de Dios, entonces ellos dicen, aquí hay una contradicción. No, no hay una contradicción. La invisibilidad de Dios es parte de su naturaleza, es parte de lo que es Dios, es espíritu, y por lo tanto es una de sus características principales de lo que lo hace ser en sí. Pero entonces vienen versículos que nos hablan de que Él se hizo visible.
Y permítame decirle a alguno de ellos. La Biblia nos dice en Génesis 32:30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Nos dice la Biblia en Éxodo 33:11 también. Ahí nos los está mostrando el hermano Adonai también, donde Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahí manifiesta donde Jacob dice, pude verle. Pero también Éxodo 33:11 dice, Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Así que surge aquí un pensamiento, bueno, Dios es invisible, como lo describe la Biblia, que a Dios nadie le vio jamás, o Dios es visible porque Jacob lo vio, o porque Dios hablaba con Moisés cara a cara. Permítame decirle, Dios es invisible. Lo que pasa es que ese Dios invisible, dependiendo el momento, el escenario, la necesidad, la manera en que quisiese tratar con algún ser humano específico en algún momento, en algún tiempo, entonces Dios se hizo visible y actuó de esa manera. Y ya lo veremos más adelante en las teofanías de Dios, cuando Dios se hace visible a los seres humanos de diferentes maneras. Pero entre ellas algunas, Dios se apareció a Abraham, Dios guiaba a Israel en la columna de nube, en la columna de fuego. Dios se apareció a Jacob como un varón. Y hay diferentes teofanías, pero eran las maneras en que Dios se hacía visible, pero en su naturaleza, en su esencia, Dios es invisible. Amén. ¿Algo más para complementar, mis amados hermanos? Está muy claro. Está perfectamente claro. Pienso que es completamente... sí, hay una, Sí. pues, es una línea que se va resolviendo, porque si Dios es espíritu, por supuesto, Él es invisible, ¿no? Sí, amén. Yo quería nada más complementar, aunque lo veremos también después cuando hablemos de Jesús, pero ya como adelantándome un poquito, decir que cuando veamos a Jesús, en esa aparición que estamos esperando, esa aparición, cuando veamos a Jesús, dice la Biblia que veremos a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 15. Entonces dice ahí, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pues claro, como es invisible, Dios es invisible, pero cuando aparezca Jesús, todo el mundo verá a aquel a quien no han visto ni pueden ver. Es decir, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto resuelve pues la pregunta que algunos dicen, ay, entonces, a ver, ¿dónde está Dios? Muéstrame, como cuando hablábamos también acerca de las pruebas de Dios, ¿no? La existencia de Dios. Pues, muéstrame a Dios. Dios es espíritu, Dios es invisible, pero el hermano lo decía también en su lectura de la definición de un espíritu, se puede hacer visible, ¿no? Hay gente que ha contado testimonios y pues yo no he tenido ese privilegio, digámoslo, de ver la manifestación de un ángel, ¿verdad? Pero hay hermanos que han contado sus experiencias, que han visto. Y hay gente que han contado, mi abuelo contaba historias legendarias de espíritus que se aparecían. Bueno, pero en esencia un espíritu es invisible. Dios es espíritu. Bien, pero sigamos entonces, hermanos, hablando de esas cualidades únicas de este Dios, ¿verdad? Esos atributos naturales que definen su esencia, su ser, y que solamente Dios posee. Empezamos con estos llamados, yo los llamo el ABC de Dios, ¿no? Su omnisciencia, omnipotencia y su ¿qué? Faltó una: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Las tres, ¿no? Hermano Tomás, tiene usted la palabra. Sí, entonces estamos viendo que Dios tiene unas características que lo hacen único. Hemos visto que Dios es espíritu. También
que obviamente, ¿no? Obviamente es invisible, no lo podemos ver. Pero sí podemos tener experiencias con Él a través de lo que la Biblia llama la fe. Perdón. Salud. Entonces, hablemos de este asunto de la omnipresencia. De la omnipresencia. Como decía Adonai, hay tres omni. No hay que confundirlo con ovni, ¿no? Que son estos objetos voladores que no se han identificado. Omni o O-M-N-I. Ese prefijo significa todo. Entonces, cuando hablamos de la omnipresencia, estamos refiriéndonos entonces a esa capacidad que tiene este Dios único, este Dios de la Biblia, de estar en todo lugar al mismo tiempo. Esto lo hace único. Solamente Dios tiene esa capacidad. Hay otros seres espirituales, además de Dios, están los ángeles, hasta el propio Satanás es un ser espiritual, pero ninguno tiene esa capacidad, solamente Dios, la omnipresencia. La Biblia señala que Dios tiene, o al parecer, Dios tiene como un lugar en especial, en específico, donde Él habita. Y la Biblia llama a ese lugar el cielo. El cielo. Inclusive hay partes de la Biblia que como que trata de ubicar a Dios arriba. Dios está arriba en el cielo. Entonces, de pronto a alguno le pueda causar confusión, porque estamos hablando de que Dios está en todo lugar, pero al mismo tiempo entonces nos encontramos con estas declaraciones de que el cielo es el lugar donde habita Dios. Pero no hay confusión, simplemente cuando la Biblia habla del cielo como el lugar donde habita Dios, se refiere sencillamente a que, bueno, Dios expresa, manifiesta su presencia, es decir, toda la plenitud ya, de su presencia se manifiesta, se revela ya en esa esfera llamada el cielo, una esfera, un estado que supera los límites del espacio, del tiempo. Sencillamente eso. Otro asunto que debemos aclarar es este concepto del panteísmo. El concepto del panteísmo, esa palabra pan, quiere decir todo. Panteísmo, o sea, que Dios, de pronto alguien puede como pensar que eso es lo mismo, omnipresencia y panteísmo. Pero el panteísmo es una creencia pagana, pues que afirma que Dios, su ser, su naturaleza, habita, por así decirlo, corporalmente en todas las cosas, Es decir, el panteísmo no hace distinción entre la creación, la naturaleza y el creador, sino que es lo mismo. La naturaleza es el propio Dios. Entonces, obviamente eso no es un concepto bíblico cristiano, y nosotros hablamos entonces de la omnipresencia.
capacidad que solamente tiene Dios de estar en todo lugar. Este concepto de la omnipresencia es muy bueno que cada uno de nosotros lo tengamos claro, porque nos va a ayudar a entender otros aspectos bíblicos, por ejemplo, el aspecto doctrinal. Alguien de pronto puede llegar a confundirse. Bueno, ¿qué ocurre cuando Dios vino a la tierra? Porque se lee en la escritura de que Dios vino a la tierra, ya visitó a los hombres. Entonces, hay que entender que la omnipresencia le permite a Dios llenar todo el universo. Y si Él decide, o Él decidió venir a esta tierra, ya aquí entra el tema de Cristo, ¿no? Dios decidió en un momento de la historia humana visitar a su pueblo Israel. Eso no quiere decir que el universo quedó vacío, sino que otra vez la omnipresencia es la capacidad que solamente tiene Dios de poder estar en todo lugar al mismo tiempo. Eso lo corrobora el libro de Deuteronomio. Ahí hay un texto muy importante, Deuteronomio capítulo 4, verso 39, pues que todo creyente hace bien en memorizarlo. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Ahora, fíjese, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Ese Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra puede ser simultáneo. No es que un rato esté arriba en el cielo y como bajó a la tierra, entonces ya no está en el cielo. No, Dios tiene el poder, gracias a su omnipresencia, de poder estar en todo lugar al mismo tiempo. Fíjese, Tomás, que hay un salmo, el Salmo 139, ¿no? Que es clásico. El título precisamente dice en mi Biblia, aquí en la Reina Valera, omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y en el versículo número 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todas partes. Si alguien piensa que las tinieblas lo van a esconder de Dios, la noche resplandece alrededor de mí, dice el salmista, las tinieblas no encubren de ti, y aún la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está en todas partes, es el tema de la omnipresencia. Como decía el hermano Tomás, pues la concepción de esta doctrina, de esta verdad fundamental de Dios, ayuda a muchas cosas, ¿no? Yo oí a un pastor que nos contaba que él llegó, el hermano Alonso Galindo, pastor veterano de nuestra iglesia, contaba cómo él llegó a visitar a una hermana y la encontró allá lavando. Estaba lavando la hermana, pero estaba lavando y cantando una ranchera de esas, decimos mundanas, ¿no? Esas rancheras que no alaban a Dios por ninguna parte, en la que suenan unos cuantos balazos. Y entonces la hermana se volteó a colgar la ropita y cuando vio al hermano Alonso se asustó. ¡Ay, hermano! ¿Hace cuánto estaba aquí? Dijo, desde que sonó el primer balazo. Y la hermana pues estaba muy asustada, muy apenada, pero decía el hermano, pues como si Dios no estuviera allí, ¿no? O sea, Dios es, cuando entendemos la omnipresencia de Dios, pues de verdad muchas cosas cambian en nuestra vida. Dios está en todas partes, donde vayamos, ahí está Dios, no únicamente en el salón que llamamos iglesia, el salón de predicación, no, Dios está en todas partes, Él es omnipresente. La conciencia de Dios hace que vivamos de una manera
Hay un librito, no sé si ustedes lo han leído, sobre temas matrimoniales, y el autor dice, ¿a cuánto les gusta vivir con el suegro? Entonces, porque cuando usted vive con el suegro, se trata muy bien a su esposa, usted se cohíbe de algunas cosas porque no, qué pena con el suegro. Y entonces él plantea, el escritor plantea que pues siempre vivimos con el suegro, porque nuestra esposa es hija de Dios, lo mismo que también nosotros, así que siempre Dios está presente, siempre estamos en compañía del suegro, así que tratemos muy responsablemente a nuestra esposa. No sé, hermano William, hermano John Frey, algo más acerca de este tema de la omnipresencia de Dios. Adonai, creo que Tomás lo ha explicado bien, dando claridad sobre lo que significa. Solo, y él ya lo mencionaba, la diferencia con el panteísmo. No se puede confundir, y esto es muy importante que todos nuestros oyentes presten atención a ese punto que él aclaraba. La diferencia en que Dios esté presente en todas partes, a que Dios tenga su ser metido en todas las cosas. Y eso hay que hacer una diferencia, porque Dios está presente en todas las cosas, en todos los lugares, sí, pero no llegues al pensamiento panteísta de decir sencillamente que una roca es Dios, que un árbol es Dios, porque eso nos llevaría a otra degradación de Dios. Entonces, cuando algo en la naturaleza, por decir alguna roca que esté atravesada en un camino, o que tenga algo, un imperfecto esa roca, alguien está viendo a Dios ahí, entonces dice, Dios es imperfecto por la imperfección que hay en la roca. Así que hay maneras de ver a Dios que puede llevar a los seres humanos a confundirse. No, Dios es omnipresente, está presente en todos los lugares, lo sabe, lo conoce todo, pero entiéndase la diferencia profunda que hay con el concepto panteísta. Ujú. Bien, hermano John Frey, ¿tiene algo más sobre el tema del... Sí, sí. A mí me gustaría también hablar de otra implicación que podríamos nosotros considerar. Ujú. Y bueno, esto se está desenvolviendo muy, muy bonito, muy interesante, porque ya sabemos que Dios se ha revelado, ya sabemos por la palabra que Dios es espíritu y que por lo tanto es invisible y que Él es omnipresente, está en todo lado. Y hay una implicación con esto que también tiene que ver con el asunto científico, ¿no? Que hay personas que dicen, muéstreme a Dios, a ver, muéstreme a Dios y le creo, ¿cierto? Ujú. Muéstreme a Dios y le creo, muéstreme alguna prueba de la existencia, una prueba científica tangible, como si a Dios lo pudiéramos meter en una probeta, ¿no? O en un microscopio, un telescopio y lograr captar su imagen. Pero resulta ser que inmediatamente esa pregunta lo que está eh, haciendo es que las personas, como les decía hace un momento, se imaginen a Dios como un ser corpóreo, como un ser que habita en nuestra dimensión y que sí, y que es un ser como nosotros, tangible, y que va entonces a permitir que sea puesto a prueba científicamente a través de los métodos que existen para ello. Pero sencillamente nunca vamos a poder encontrar a Dios por esos medios, porque Dios habita en una dimensión completamente diferente. Y si los seres humanos todavía hasta este momento, con el adelanto científico y todo lo demás, no comprenden a plenitud los procesos mentales que ocurren en el cerebro humano, son un misterio todavía. Y hay un montón de cosas que son supremamente misteriosas para el hombre, pues imagínese usted Dios mismo, ¿no? Por eso Dios nos ha dado su palabra para que nosotros le conozcamos y creamos estas verdades sobre su naturaleza. Lo más precioso de todo esto es que todo esto desemboca en la manifestación visible de Dios en Jesucristo y junto con ello en la revelación más gloriosa y más poderosa que podemos tener a nuestro alcance de Dios y de su naturaleza. Estos últimos 10 minuticos vamos a dedicarlos, vamos a dejar el ABC de Dios, las tres
omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Vamos a dejarla ahí y estudiaremos ya dentro de 8 días seguramente, si Dios lo permite, la omnisciencia y la omnipotencia. Pero este tema de la omnipresencia de Dios entonces nos lleva, y ya el Mao John Frey también estaba tocando un puntico acerca de eso, porque él habló acerca de la invisibilidad de Dios. Entonces, hemos también dicho acá, bueno, a veces aparece con un cuerpo o se hace visible. En total, entonces, ¿tiene Dios un cuerpo? ¿Sí o no? Mao John Frey, mientras piensa la respuesta, mira, aquí dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Entonces, aquí está, vi yo al Señor. O sea, que así lo vio. El profeta dice, él es alto, sublime, sus faldas llenan el templo por encima, entonces ya lo va definiendo acá. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. O sea que este Señor, pues es el mismo Jehová, no es otro. Y toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, este es un ejemplo nada más de muchos que hay en la Biblia en los que aparece, pues, que pareciera, ¿no? Que Dios está como confinado en un lugar, en un trono, por ejemplo, en el Apocalipsis, en fin. Entonces, la pregunta es, ¿tiene Dios un cuerpo? La Biblia habla de cuerpo espiritual, cuerpo material, en fin. Quiero de todas maneras aclararle a todos los hermanos y amigos que estamos hablando en términos humanos y Dios no es un humano. Eso se llama antropomorfismo, ¿verdad? Correcto. Estamos usando expresiones pues que son nuestras porque no somos nosotros espíritus ni nada de esto, para que las podamos entender y podamos captar algo como decía Tomás, del cielo, por ejemplo. Hablar de que no hay tiempo, de que no hay espacio, eso no es concebible para ninguno de nosotros, aunque digamos que sí, no lo entendemos porque no lo hemos vivido ni experimentado. Siempre hemos estado en medio del tiempo y en medio del espacio, así que eso es inconcebible. Podemos imaginarnos, suponer y especular, pero aclaro con esto, pues, para que entendamos que lo que aquí tratamos es de explicar un poquito de la manera más fácil posible para que entendamos sin que literalmente, con las expresiones que usemos, pues tratemos de limitar a Dios, que entre otras cosas a Dios no podemos limitarlo porque Él es infinito, Él es trascendente, creo que también lo decía el hermano Tomás. Él trasciende mucho más allá de nuestro vocabulario y de nuestra concepción. Y Entonces hablemos de precisamente, los últimos minutos, hermano Don Freddy. ¿Tiene Dios un cuerpo? y precisamente, claro que no. Dios no tiene un cuerpo, pues ya prácticamente eso es como la gran definición de lo que hemos hablado el día de hoy. Y precisamente así como estamos nosotros tratando de explicarles usando la palabra de Dios a los espectadores de ese programa acerca de Dios y su naturaleza, cómo es Él, Dios ha hecho exactamente lo mismo, explicándonos en términos que nosotros podamos entender su grandeza, ¿no? Su poder, su magnificencia, su plenitud, porque hermanos, estamos hablando, y amigos, estamos hablando de Dios, estamos hablando de la dimensión o de esa trascendencia de Dios. Y entonces eso es algo que nosotros no, son conceptos que nosotros no entendemos. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, son solamente nosotros podemos conocer de Dios lo que Él nos ha revelado. Y hay veces, pues Dios, para que nosotros podamos entender esos conceptos, pues Dios usa términos muy, muy entendibles, ¿no? Como la mano, la diestra de Dios, que vendría siendo su derecha, ¿no? La mano derecha de Dios, como los ojos de Dios rodean la tierra, como Dios inclinando su oído. La Biblia habla de el cielo como su trono y la tierra el estrado de sus pies. La Biblia habla de las espaldas de Dios, habla inclusive de color, de cabello. Entonces, esa terminología, inclusive la Biblia habla de que el olfato de Dios. La Biblia dice que somos grato olor. Entonces,
Eso significa que Dios entonces tiene nariz y tiene cabello y de qué color serán los ojitos de Dios, diría alguien por ahí. Pero no, son puras figuras literarias, digámoslo así, que usa Dios mismo y la palabra para tratar de explicarnos la intervención de Dios en la historia humana, la manera como Dios está al tanto de los sucesos, su omnipresencia, los ojos de Dios rodean la tierra. Entonces son conceptos que Dios usa para que nosotros comprendamos que Él lo llena todo, que Él Sabe todo. que Él habita en todo lugar, que Él atiende todas las cosas que suceden. Pero recordemos bien, Dios no es hombre, Él no tiene un cuerpo humano como tal. Y entonces Dios, con el propósito de darse a conocer, de dar a conocer su verdad, sus propósitos, su proyecto para el ser humano, para cierta nación, entonces Dios se ha manifestado visiblemente. Y hay un término bíblico o un término técnico, digámoslo así, dentro de la teología, para hablar de esas manifestaciones visibles de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento, en donde Dios una y otra vez se manifestó. Y dice la Biblia que personajes como Abraham, como Moisés, personajes como Jacob, el mismo Samuel, conocieron a Dios como conocer un individuo, una persona, era un hombre que lo distinguían y conversaban con él. Entonces, esas son manifestaciones visibles de Dios con el propósito de Dios revelarse, de Dios dar a conocer sus proyectos, de Dios encaminar a sus personajes en el propósito de Dios. Pero no podemos nosotros limitar a Dios a esas manifestaciones porque siempre fueron temporales y siempre apuntando a la más grande manifestación visible de Dios, que fue en Jesucristo. El término es teofanías, creo que no lo dijo, pero es teofanía. Teofanía, sí. Sí. El término que quiero decirle que de esto vamos a hablar más adelante, apenas estamos pues comenzando, pero más adelante lo haremos de las teofanías, esas manifestaciones visibles temporales de Dios en el Antiguo Testamento, y también veremos el tema de la más grande manifestación de Dios, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, porque yo sé que algunos ya están diciéndome, pero ¿cómo así? El hermano dijo que Dios no tiene cuerpo y entonces Jesús no es Dios, y si Jesús es Dios, entonces como que ese no es el cuerpo de Dios. Ya vamos a ir despacio, por ahora estamos hablando de Dios en su esencia como espíritu. Dios es espíritu, el Padre eterno, ese que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, no tiene un cuerpo tal y como lo conocemos nosotros. Pero ya lo veremos, vamos despacio, ya lo veremos cuando lleguemos al tema de Jesús, y entonces ahí saldrán los inconvenientes, ¿no? El tropiezo para muchos, y entonces, ¿quién es Jesús? Porque sí, efectivamente hay un cuerpo glorificado ahora, pero estamos hablando en esa esencia de Dios, ¿no? Entonces veremos estas manifestaciones con paciencia, hermano, vamos a ir despacio, y amigos también, para que de todas maneras puede usted, como dije al principio, háganos la preguntita, háganos la sugerencia allí en los comentarios o en el correo iba a decir ipulpukipsi, pero es hablemos de apologética, así todo pegadito, ya sabe, hablemos de apologética @gmail.com, ahí estaremos resolviendo sus inquietudes. Una rondita final de palabras últimas. Empecemos por el hermano William, que levantó la mano. Gracias, Adonai. Levanté la mano porque quería como continuar aquí sobre el punto, un momento, de hacer otra aclaración, otra puntualidad. Permítame decirle a nuestra amable audiencia, ya lo definían muy bien mis compañeros, Dios no tiene cuerpo. En eso no hay discusión ni desde la teología, desde la Biblia, ni desde la filosofía. Cuando se define que es espíritu, es contrario precisamente a ello. Pero la Biblia nos describe a un Dios tan grande. Hasta aquí vamos en un Dios tan grande, tan sublime. Tomás lo explicaba, trascendente. Hay 2 versículos en la Biblia, entre muchos. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que los nuestros. Lo que nos deja ver este versículo es la grandeza de Dios. Pero también
en Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34, si Adonai me ayuda a mostrarlo un momento. Miren la manera en que Pablo describe, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Y escuche esto, e inescrutables sus caminos. Cuando uno mira esto, hermanos que nos escuchan, todos nuestros fieles oyentes, vemos un Dios muy grande, trascendente. Pero quiero invitarles a que no caigamos en otra postura. Y es en lo que precisamente se llama el agnosticismo. Y es que ellos utilizan algunas de estas posturas para trastornar el pensamiento y la mente de algunos creyentes nuevos o inexpertos. Entonces ellos dicen, Dios es tan grande, tan sublime, tan omnipotente, tan omnipresente, tan trascendente, que es inaccesible para el entendimiento humano. Pero permítame decirle, no, es verdad que Él es todo lo que se ha dicho hasta este momento. Los todopoderoso, omnipresente, omnisciente, espíritu invisible, y vienen muchos más. Pero no es como dice precisamente el agnosticismo, no. Dios, ese Dios tan grande y tan sublime, Freddy decía algo ahora muy importante, se va hilando esto de manera muy bonita y muy especial hasta llegar que ese Dios tan grande y tan sublime se acercó a nosotros. Se hizo hombre y llegó hasta nosotros, lo fue haciendo a través del tiempo. Se acercó a Israel a través de la columna de nube de fuego, luego se acercó más a ellos cuando llegó al tabernáculo, pero todavía se acercó ya más, queriendo estar cerca a nosotros cuando se hizo hombre, y se acercó más todavía a nosotros cuando en su Espíritu Santo quiso morar en nosotros. Quería hacer puntualidad en eso porque hay personas que usan estas posturas y lo que dice la Biblia efectivamente, y efectivamente así es Dios, pero para trastornar el pensamiento. Amén. Hermano Tomás. Sí, estas verdades que hemos compartido con cada uno de ustedes, a la verdad, los ateístas, los ateos, pues temen, le tienen terror a estas verdades. Ellos no les conviene creer que este Dios se escapa de sus manos por el tan solo hecho de que, como decíamos al principio, no se puede meter a este Dios verdadero en un tubo de ensayo, analizarlo y de alguna manera esta verdad frustra a los ateos, se le escapa de las manos. ¿Y de qué hablar? De su omnipresencia. Eso le llena de terror, ya el llegar a aceptar de que este Dios verdadero siempre ha estado a su lado, a pesar de su ateísmo, y ha sido testigo de sus obras. Ya, así que gracias a Dios, nosotros formamos parte del pueblo de Dios, de ese pueblo de fe, que sí creemos de que Él es real y que está a nuestro lado, viendo nuestros pasos. Así que les exhorto a todos los que nos siguen y ven este programa a que sigamos creyendo en este Dios que siempre ha estado y estará ya a nuestro alrededor. Así que bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano John Freddy. Bueno, me gustaría acotar finalmente un aspecto con respecto a esto de Dios y su naturaleza, y es que todas las manifestaciones, o cuando las personas particularmente, bueno, realmente en toda la Biblia, todas las personas que tuvieron un encuentro con una manifestación de Dios, en donde ellos como que les fueron abiertos los ojos a esa dimensión espiritual, celestial, gloriosa,
ninguno de ellos dijo, ay, qué bonito, ninguno de ellos dijo, qué precioso, qué interesante. Todos lo que les sucedió fue que dijeron, la Biblia dice que se desplomaron, cayeron como muertos, se fueron de cara para el suelo, dijeron frases como, qué terrible es este lugar, ¿no? Y entonces uno dice, por ejemplo, el pueblo de Israel le dijo a Moisés, vea, Moisés, vaya y hable usted con Dios. Y nosotros no, que con nosotros no hable porque tenían miedo de la misma presencia gloriosa de Dios. Entonces, esto es para que comprendamos, amados amigos y hermanos, de que estamos hablando de la misma gloria de Dios, la cual los seres humanos, nosotros seres finitos, seres mortales, nosotros no podemos resistir frente a esa gloria, no podemos ni siquiera describirla en su totalidad. Y lo único que genera en nosotros es una admiración y ese reconocimiento de nuestra bajeza, de nuestras limitaciones frente a la inmensidad de la grandeza de Dios. Por eso un hombre llamado Job dijo que a él le gustaría tener un mediador, un árbitro entre Dios y él, para que él pueda acudir a ese árbitro y evitar que Dios le cause, hay una traducción que dice, para evitar que Dios le cause tanto terror, hablando de su presencia, hablando de su grandeza. Entonces, bueno, ese árbitro apareció y es la manifestación de Dios en carne en el Hijo, como estaba diciendo en un rato el hermano Donay. Así que, gloria a Dios, porque cuando llegó el momento en donde Dios dijo, bueno, voy a ir a mostrarme al ser humano para que ellos me conozcan mi gran amor hacia ellos, el Señor vino de una manera que a ninguno nos da terror y vino y se presentó como un bebito y nació y ahí está la manifestación del Dios Todopoderoso. Eso es algo muy hermoso que nos debe llevar a nosotros a una profunda meditación y gratitud a Dios. Amén. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No Jesucristo Dios, sino Jesucristo en su humanidad. Lo estudiaremos también más tarde. Y Moisés es tipo de Cristo en eso, ¿no? Moisés, cuando el pueblo se aterró y dijo, no, suba usted. Entonces Moisés es el mediador, tipo de Cristo también el mediador. Amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Dentro de 8 días les esperamos y seguiremos hablando de este tema de cómo es Dios. Falta la omnipotencia, la omnisciencia y, como dice el hermano William, y otros más que vendrán. Así que aquí les esperamos. No olvide compartir este video con otros si fue de bendición para usted. Y suscríbase al canal si no lo ha hecho. Dios les bendiga. Gracias y paz, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos.